Cuando nosotros hablamos de una iglesia denominacional, tendríamos primeramente que distinguir que estamos hablando de creyentes del Señor, porque vamos a deducir y no vamos a estar viniendo a denigrar ni a poner en tela de duda la salvación ni nada de nadie, porque no nos ha mandado Dios a eso, sino que pensando en gente creyente que entra a una esfera que, si hablamos de algo de Dios, es una esfera estructurada por Dios. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, en realidad nosotros, casi la mayoría de todos los latinoamericanos, hemos entrado a una esfera institucional, ¿verdad? A lo que nosotros llamaríamos la iglesia denominacional. Dicho de otra forma, la estructura o la vestimenta, para que ustedes me entiendan, que utiliza la iglesia del Señor denominacionalmente, esa vestimenta termina siendo la religión, ¿verdad? Ya sea una religión católica o una versión de las diferentes denominaciones evangélicas que podemos conocer, que las vamos a tratar de identificar. Entonces, la iglesia del Señor colectivamente es un organismo vivo, manifestado a través de lo que conocemos nosotros como la iglesia local, las iglesias manifestadas a través de algunos de 2 o 3 miembros en algún lugar específico. Eso sería, digamos, lo que nosotros bíblicamente conocemos como la iglesia. Ahora, la iglesia misma tiene una esfera que nació precisamente en el día de Pentecostés. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, la Biblia dice que el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén, precisamente en el aposento alto, hasta que llegara la promesa del cielo. Cuando llega Hechos 2, la Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Pero también dice que el lugar en el que estaban tembló y una ráfaga de viento recio llenó toda la casa. Entonces quiere decir que los discípulos en esa experiencia tuvieron una experiencia subjetiva desde el punto de vista que entró la llenura, entró una experiencia, y que más adelante tendremos la oportunidad de explicar detalles. Entró la experiencia del Espíritu en sus vidas, pero también el lugar en el que estaban reunidos fue lleno del Espíritu Santo. O sea, la casa fue llena de Dios. Entonces nosotros, si podemos analizar, sin meterle tanto argumento teológico al pasaje, podríamos darnos cuenta que en el libro de los Hechos entró subjetivamente el Espíritu en ellos, y ellos entraron de manera objetiva en la esfera del Espíritu. Esa esfera del Espíritu, ¿cuál es? Esa es la dimensión del cuerpo. Por eso nosotros, cuando tendríamos que observar 1 Corintios 12, cuando dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo. Entonces, si usted me permite y usa la imaginación, que no es pecado usarla media vez, no nos excedamos, ¿verdad? Si nosotros pensamos lo que hizo el Espíritu Santo, que Él llegó como una esfera a ese aposento alto, y ahora todos los hermanos que estaban ahí se vieron que estaban dentro de esa esfera y además llenos del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nos reunimos nosotros, esa esfera debería de aparecer en nosotros, porque el Espíritu Santo no es otra cosa más que la representación de Cristo. Bueno, es Cristo mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo. De manera que el Señor por eso pudo decir las palabras aquellas: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? No dice dentro de ellos, sino dice en medio de ellos. Entonces quiere decir
que la forma de provocar esa esfera del cuerpo es cuando tú y yo nos juntamos en el nombre del Señor. No cuando nos juntamos como familia, que te considero a ti, no cuando nos juntamos como amigos, si querés, o cuando vamos de cheros, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? A un restaurante donde podemos compartir muchas cosas. Pero cuando nos reunimos en el nombre del Señor, cuando la intención tuya y mía es la reunión como cuerpo de Cristo que somos, aparece la esfera del cuerpo. Y ahí el Señor nos garantiza que estamos envueltos en esa esfera. Y esa esfera no es otra cosa más que lo que Pablo habla en Efesios 2 del Cristo corporativo, el nuevo hombre. Al tener nosotros reuniones donde, pues, obviamente que si nos vamos a una discoteca, ahí no vamos a dimensionar el cuerpo, pero podemos estar metidos eclesiásticamente reunidos y de alguna manera romper con ese principio del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, y es donde se define si una iglesia es orgánica o una iglesia termina siendo una institución donde sus miembros son cristianos, pero donde su estructuración espiritual no lo es. Entonces no confundamos nosotros que si yo soy cristiano, yo hago iglesia. No, tú puedes ser cristiano, ser la iglesia y no hacer iglesia. Espero que los términos, que sin que caigamos en dogmatizarlos, los podamos entender. Si tú vienes acá, ¿verdad?, con tu traje con botas, ¿verdad?, con tu traje rojo, tu casco rojo, una tu hacha, una tu manguera, pues todos van a decir, este es bombero. Para que vos puedas decir, no soy bombero. Bueno, quítate todas esas cosas, y lo que no te puedes quitar es precisamente lo viviente tuyo. De ahí puedes cambiar el ropaje. Entonces, te quitas el ropaje y ponete otra cosa para parecer tu persona. Entonces, la iglesia tiene que entender que no es que nosotros, por eso cuando hablamos de la iglesia denominacional y la iglesia orgánica, yo lo diría resumiendo: la iglesia con vestimenta denominacional está dañada, y la iglesia orgánica es la iglesia sin vestimentas denominacionales, sin estructuras eclesiásticas, sin estructuras institucionales, sin vestimentas que, lejos de hacerla parecer la iglesia del Señor, la hace parecer cualquier otra cosa, menos la iglesia orgánica del Señor. La iglesia orgánica ha dejado atrás el uso de los nombres para sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que una iglesia orgánica deje el uso de los nombres para sí misma? Porque notas de las cosas que hablamos, ¿cómo podemos entrar a esa esfera?, me preguntabas vos. Bueno, dentro de las muchas respuestas que te di, te dije cuando nos reunimos en el nombre ¿de quién? De Jesús. Y puede hacer eso una iglesia que tiene un rótulo en su edificio, dice iglesia tal, solo ahí. Ya ves, alguien dirá, ay hermano, ya va hinchando al asunto. Como siempre se los digo a los que me dicen eso, prueben estar sin nombre. Pues si creen que no es nada, prueben estar sin nombre. Pero cuando yo vengo y al edificio, al local donde se va a reunir la iglesia del Señor, que se tiene que ir a reunir y tiene que formar la esfera del cuerpo en el nombre del Señor, y yo le pongo iglesia el manantial de no sé qué, o esto o lo otro, y le pongo un nombre, entonces ya estoy mínimo bloqueando a la iglesia para tener
una falta de identidad y conecte con lo que de verdad es. Los nombres no es algo que Dios nos pidió que hiciéramos, para empezar. Yo anotaba algunas cosas, no sabía si íbamos a tocar esto o no. Y yo miraba algunos detalles ¿por qué la iglesia orgánica, si quiere ser iglesia orgánica, tiene que dejar los nombres? Una, es porque Dios no nos pidió que lo hiciéramos. Bueno, si lo que queremos es ir cumpliendo con la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta donde nos sea posible en nuestra conciencia cumplir con la palabra del Señor, pues yo me quiero reunir en el nombre del Señor y no en el nombre de las asambleas de Dios, o del príncipe de paz, o de la denominación que se te ocurra a vos mencionar. Otro detalle es que los nombres dividen el cuerpo. Si yo me digo, yo soy de Lim, tú no sos de Lim, ¿y tú de dónde sos? Ya te dividí, ¿no? Sí. Dividir lo que Dios no divide. Dios solo canaliza su cuerpo a través de la expresión local de la iglesia. Me pareció impresionante cuando recordaba hoy, muy temprano, el ejemplo bíblico de los nombres, la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel la construyeron con el fin de hacerse un nombre. Pero mira lo interesante de esto. La construyeron con el fin de hacerse un nombre y de mantenerse unidos. Pues cuando uno lee el capítulo 11 de Génesis, dice que se reunieron y dijeron, hagámonos un nombre para que no seamos dispersados. Entonces pretendían la unidad con un nombre de ellos. ¿No te suena un poquito precisamente a lo que pretende la iglesia institucionalizada hacer ahora? Hagámonos un nombre y declaremos que tenemos la unidad. No, es que ya con el nombre no están en unidad. Sí.